Buenos días de nuevo. Buenos días a todos los que no estaban anteriormente en el Zoom. Que la bendición del cielo sea con todos, tanto allá como aquí. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad, sin merecerla, de hablar de su palabra, de que Él ponga su palabra en mi boca en esta mañana. Espero que tengamos un corazón dispuesto en esta mañana a escuchar la voz del Señor hablando a nuestros corazones, hablando a nuestra mente. Bien, desde que empezó el pecado, nosotros sabemos que siempre, hasta nuestros días y hasta la venida del Señor, será una lucha constante. Hablábamos en esta mañana, hablaba nuestra hermana Simona, de la libertad que Dios nos ha dado. Una libertad que podemos utilizarla para bien o para mal. Una libertad que nuestros primeros padres no usaron muy bien y es la razón por la cual nos encontramos aquí. Pero Dios en su misericordia nos pone otra vez delante la oportunidad de poder elegir. Y espero que lo hagamos bien. Y si no lo hemos hecho bien, hoy es una oportunidad para devolvernos del camino equivocado que hemos tomado y volver a nuestro Padre. Tenemos una garantía en el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que es el responsable de convencernos para que nosotros podamos volver al Señor. Y el Señor en su misericordia, no te preocupes por lo que hayas hecho, de la forma que has vivido, las veces que le has ofendido, cuánto daño has hecho a la gente en este mundo, cuánto has herido a los demás. Dios en su misericordia envió a nuestro Señor Jesucristo para que subsanara todos esos errores que nosotros hemos cometido. Y para eso, Él quiere hacer una transformación en nuestra vida. Es su objetivo. Siempre el llamado de Dios está en toda su palabra y su propósito es de restaurarnos. Y cuando hablamos de ser transformado por ese Espíritu, estamos hablando de salvación, porque todo lo hace con ese propósito. El Señor prometió volver otra vez y prometió volver para venir a buscarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Cuando estudiamos la Biblia podemos ver el maravilloso plan de salvación que Dios ha desarrollado para cada uno de nosotros. Todo lo que la palabra contiene es como un mapa, es como una guía en la cual nosotros vamos a poder ser y poder experimentar la experiencia de ser restaurado por el Señor y regresar a nuestro Dios. Nosotros sabemos el camino, Él nos lo marcó y está en una persona. Esa persona es Jesús. Cuando sus discípulos decían, muéstranos el camino, Él les decía y les dijo y nos dice a nosotros en esta mañana, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a la Biblia también encontramos que allí no hay cosa que para Dios sea imposible. Para nosotros será imposible, pero para Dios no. La salvación, estarán de acuerdo conmigo, y el que no lo sabe, que lo sepa en esta mañana, la salvación no es una doctrina. ¿Sí? Nosotros no estudiamos la Biblia, tenemos un conocimiento y por eso vamos a ser salvos. No es ningún concepto, sino que la salvación es una persona. Y esa persona nosotros sabemos que se llama Cristo Jesús. Tenemos una cultura religiosa en la cual no nos ayuda mucho a nosotros, porque la cultura religiosa lo que nos hace, estamos hablando de cultura religiosa, no estamos hablando de cristianismo. Lo que nos hace es que no nos ayuda a ser cristianos auténticos. Lo que sí nos ayuda es la relación que nosotros desarrollamos con Jesús para ser cristianos auténticos. Una simple cultura no te puede dar la salvación.
no nos ayuda a vivir una vida transformada como nosotros deberíamos, ¿sí? Y hablando de historias y hablando del plan de salvación de Dios, tenemos en el capítulo 2 de Lucas una historia en la cual nosotros también conocemos muy bien. Y vamos a ver cómo en realidad la salvación no es ese concepto, no es esa doctrina, no son esas normas que nosotros queremos llevar para llevar una vida correcta. Sí son necesarias, pero en realidad lo que cuenta es esa relación que nosotros podamos tener con Jesús. En el capítulo 2 de Lucas y en el versículo 27 en adelante, encontramos la historia de un anciano, siervo de Dios, pidió una petición a Dios y Dios le concedió esa petición, y él, movido por el Espíritu, ungido por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, él expresó lo siguiente. Dice, movido por el Espíritu vino al templo, el cual cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos la salvación. Entonces, todo lo que este hombre hacía o dejaba de hacer, ¿a él le decía que eso que hacía era la salvación? No. ¿Cuándo él ve la salvación reflejada en su vida? Cuando él ve a quién? Cuando él ve al Señor, cuando él ve a esa personita pequeña, cuando él ve ese bebé, el Espíritu Santo le reveló que esa era la salvación. Él quiso morir en paz, o deseó morir en paz, o estaba dispuesto ya a morir porque Dios le había revelado a él precisamente lo que él deseaba y lo que él esperaba, ¿sí? También tenemos a otra personita muy pequeña, pero que no por ser pequeñita sea un bebé. Tenemos la experiencia en el capítulo 19 de Lucas, justamente a una persona que ustedes conocen muy bien también. ¿Quién es? Zaqueo. Ok. Este hombre recibe al Señor subido en su árbol, luego el Señor se transporta a su casa y allí el Señor le hace oír unas palabras, ¿sí? Por él hacer lo que hiciera no fue lo que a él le movió a saber de qué manera él iba a saber la salvación o a recibir la salvación. Él, cuando oye de boca del Señor estas siguientes palabras, que para cualquier persona en este mundo que la pudiera escuchar, yo creo que serían lo más maravilloso que pudiera conocer. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Estamos viendo y concertando de que la salvación viene por medio de Jesús. También tenemos la experiencia de Nicodemo, en donde el Señor le dijo a él que había que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. En el capítulo 3 de Juan podemos ver esta historia que nosotros también hemos leído y sabemos muy bien. Él no entiende muy bien lo que el Señor le dice, porque él, siendo adulto, pues le dice, ustedes conocen la historia, le dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? No. Si no nacieres de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué significa esto de nacer de agua y de espíritu? ¿Qué significa esto? Nacer de agua y de espíritu. Significa que nosotros tenemos que tener una experiencia con Jesús. Una experiencia que vaya más allá de un simple creo, que vaya más allá de una simple visión débil de lo que puede ser, de lo que es Jesús en nuestra vida y de lo que puede llegar a ser en nuestra vida. Vivir una experiencia con Jesús
significa que mi mente tiene que experimentar un cambio, y cuando mi mente experimenta un cambio, toda mi vida en realidad cambia, porque los patrones de mi mente, todos los esquemas personales que yo tengo, tienen que desaparecer. Todos los planes personales que yo me he formado en mi vida y que son la mayoría de las veces contrarios a lo que Dios, al plan que Dios tiene para mí, todo eso tiene que desaparecer por medio de vivir esta experiencia. En ese momento nosotros nos tenemos que convertir en unas nuevas personas, en una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es ¿qué cosa? Nueva criatura. Una nueva creación tiene que estar presente en la vida de esa persona. Es así como tiene que ser, porque de otra manera nos estaríamos engañando. Y no nos podemos engañar. Bueno, nos engañamos nosotros mismos porque a Dios no lo podemos engañar. Puedes engañarme a mí, pero a mí no me estás engañando. Puedes engañar a mi hermano, puedes engañar a Simona, puedes engañar a Neri, puedes engañar a Verónica, puedes engañar a Alex, pero al Señor no lo vas a engañar. El libro de Gálatas nos lo dice muy clarito. Vamos a ver qué dice Gálatas, capítulo 6, en el versículo 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Está claro los dos caminos que estamos teniendo presente en nuestra vida después de la entrada del pecado. Está claro que hay una persona que lucha porque nosotros tengamos su imagen. Y está claro que hay otra persona que lucha para hacer desaparecer esa imagen en la vida de nosotros y que no sea posible que nosotros seamos miembros del reino celestial. Por lo tanto, hasta aquí vamos muy bien y sabemos que tenemos una garantía en el Espíritu que nos quiere transformar y que si nosotros queremos nos va a transformar para que nosotros seamos herederos del reino de los cielos. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, pero va a llegar un momento en el cual nosotros vamos a hablar de algo que en realidad es lo que nosotros tenemos que saber en esta mañana. Bien, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice las siguientes palabras. ¿Cómo nosotros, de dónde tiene que ser toda nuestra raíz espiritual, de dónde tiene que salir? Primera de Pedro 1, versículo 23, dice lo siguiente. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos nacido de una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios obrando en tu vida por medio y la obra del Espíritu Santo es lo que logra, al tú aceptar a Cristo en tu vida, la transformación que todos nosotros deberíamos de tener. Me llama la atención en el capítulo 1 de Juan, que se nos da la misma idea en el versículo 13 del capítulo 1 de Juan, donde dice, estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Pero claro, ustedes dirán, pero si yo nací de mi padre y de mi madre, de carne y de sangre, y de la relación de mi madre con mi padre. Entonces aquí dice que nosotros no venimos ni de carne, ni de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso? Que la obra que se realiza en tu vida, que Dios realiza en tu vida, no es cosa que proviene de nosotros. Porque si fuera por nosotros, ya sabrían ustedes a dónde íbamos a parar o a dónde iba a parar nuestro futuro. Ahora tenemos una puerta abierta, tenemos el cielo abierto, porque nuestro Padre lo ha hecho posible a través de Jesucristo, abriéndonos la puerta de par en par por la sangre de nuestro Señor. Pero la obra que se hace en nosotros
es algo que en nuestras manos no está. Porque si hubiese estado en nuestras manos, Cristo no hubiese venido a realizar lo que realizó por nosotros. Él hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Pero si nosotros no tenemos a Jesús, nosotros no tenemos nada. Nosotros no tenemos la salvación. Nosotros no llevaremos fruto. Nuestra vida espiritual no va a dar un paso más allá de donde estamos, si no es con la ayuda de Cristo Jesús. No podemos caminar sin Jesús. Si es que nosotros tenemos el propósito de, junto con todos nuestros seres queridos, poder alcanzar la salvación. Poder no alcanzar, sino poder recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos conseguir nada. Por más que hagamos, en nuestras manos no está ser salvo. Ya nosotros somos salvos. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar a esa persona que es Cristo, Cristo Jesús. En el Éxodo, vamos ahora más para atrás, en el Éxodo, allí se le dice, Dios dice unas palabras al pueblo, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 15, donde dice: además Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué es lo que Dios le quiere decir a Moisés cuando dice, este es mi nombre y se me recordará por todos los siglos? La idea de Dios es que los que son de Él, los que se relacionan con Él, los que han alcanzado la salvación por medio de Cristo Jesús, se comportan, se conducen, caminan, viven, desarrollan en su vida por medio de la presencia de Dios en su vida un carácter y desarrollarán un carácter semejante al de Cristo. Cuando nosotros vivimos recordando el sacrificio de Cristo en nuestra vida, cuando nosotros somos hijos agradecidos y miramos la cruz, en nosotros se va a desarrollar algo que se llama el carácter de Dios. No habrá nadie que nos pueda hacer volver atrás. Seremos hijos agradecidos porque el Espíritu Santo hará esa obra en ti, hará esa obra en mí. Algo, repito, que tú ni yo vamos a poder hacer nunca. Si fuera así, la salvación fuera fácil. Pero no es algo que esté en nuestras manos. Pero vamos a hablar de algo sombrío que puede empañar mucho nuestra vida. Hasta aquí iba todo bonito, todo muy bien. Tenemos salvación en Cristo Jesús. Podemos ser transformados por el Espíritu Santo por medio de la obra que hace en nosotros. Pero vayamos al capítulo 8 de Romanos para que nosotros leamos algo que nos debe interesar mucho saber en esta mañana. Romanos capítulo 8, versículo 15. Perdón, Romanos 6, versículo del 16. Versículo 16, 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios?
Que tenemos que ser, ¿qué cosa? Esclavos. ¿Es eso lo que dice o no? Tenemos que decidir ser esclavos. Si no somos esclavos de una cosa y de la otra, estamos perdidos totalmente, pero tenemos que ser esclavos de algo. Tenemos que tomar la decisión y ser esclavos. Dice la palabra de Dios. Sea de la obediencia para justicia. ¿Quién es la justicia? Cristo Jesús. A los que teméis mi nombre, en sus alas traerá salvación. Dice la palabra de Dios. En sus vidas nacerá el sol de justicia. Dice la palabra de Dios. El sol de justicia es Jesús. Y aquí dice que seremos, que si nos sometemos a alguien como esclavo para obedecer, somos esclavos de aquel a quien nos sometemos para obedecer. Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hablamos en esta mañana del espíritu de esclavitud que puede asolar tu vida. Espíritu de esclavitud. ¿En qué espíritu te encuentras tú? No me conteste, ¿eh? Eso es una cosa entre tú y el Señor, entre yo y el Señor. ¿Cuál es el espíritu que gobierna tu vida? ¿El espíritu de esclavitud o el espíritu de Cristo? Esa es una pregunta para reflexionar. No es agradable hablar de esto, pero hay que decirlo para saber en qué situación, en qué momento de la historia de nuestra vida nos encontramos nosotros. Y si conforme a los tiempos que vivimos todavía estamos de aquella manera. Porque yo creo que ahora es el momento, el tiempo, cuando nosotros debemos estar más cerca de Dios. Cuando nosotros, nuestra vida debe estar dando unos frutos que no sean consecuentes al espíritu de esclavitud. Porque la palabra de Dios dice en Juan 8:36, creo, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el estado de tu vida en este momento? El libro de Romanos es un libro que, según las estadísticas de los entendidos, es un libro muy positivo para nuestra vida. Es donde Dios pone en boca de Pablo el plan de salvación. Y dice que es uno de los libros, de los 66 libros que hay en la Biblia, donde el cual ha traído mucho más almas a Cristo y ha transformado mucho más personas para la gloria de Dios y para traerlo a los pies de Cristo. Y se nos aconseja que deberíamos de leerlo muy bien. Cuando yo estudiaba esto, yo digo, qué interesante. Voy a compartirlo con mis hermanos porque es necesario que nosotros estudiemos este libro. Y que fuera bueno que en la semana podamos leerlo, aunque sea una vez, completo el libro de Romanos solo. Y dice que va a ser de gran ayuda para nuestra vida espiritual. Decíamos que nosotros tenemos que tomar una decisión en nuestra vida. Si estamos de este lado o si estamos de este lado. Dios no acepta una vida a media, dividida, separada. O estamos en un sitio o estamos en el otro. Si nosotros no decidimos, creo que ya hemos tomado la decisión. Al no decidir, ya tomamos una decisión. Por lo tanto, por eso tenemos que estar en un sitio o en el otro, ¿sí? O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesús. La decisión es nuestra. Hay una parábola en la palabra de Dios, donde es la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo pródigo se va de su casa. Por eso le decía que nosotros somos unos esclavos libres. Servimos por voluntad propia porque amamos a Jesús y porque queremos estar con Él. Pero también Dios nunca es un caballero y no nos va a quitar la libertad que nos ha dado.
Él no deja que nosotros experimentemos el fruto de nuestra propia decisión. Somos nosotros los que vamos a decidir qué es lo que queremos hacer. Si queremos estar con el Señor o si no queremos estar con el Señor. Si queremos vivir una vida de esclavitud sin fruto, con frutos negativos en nuestra vida, o si queremos vivir una vida dando fruto para Dios. La decisión tenemos que tomarla nosotros, si queremos ser esclavos. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, el Señor dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De una parte, tenemos que si nosotros queremos, Dios pone en nuestras manos las armas necesarias para que nosotros podamos vencer el pecado. No hay ejemplo más bueno que el que Él nos dejó en su palabra. Dice la palabra en Hebreos 4 que Jesús estuvo en este mundo de la misma manera que estamos nosotros aquí y experimentó la misma prueba que nosotros, en gran mayor grado, porque en sus manos estaba la salvación tuya y mía. Y como ser humano lo logró. Y que a nosotros como humanos Él dice que no nos va a dar una prueba más allá de lo que podamos soportar. Por tanto, si yo estoy en un espíritu de esclavitud, es porque yo quiero estar en ese espíritu de esclavitud. Porque yo he decidido estar así. Ahora, ¿cuál es el propósito del enemigo? Vamos a ver qué dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Allí Pablo contrasta a sus seguidores, a los creyentes, la forma que ellos están viviendo. Y él le dice en el versículo 4, esto entre vosotros, esto es entre los incrédulos, dice, la forma que están viviendo, Pablo le está llamando la atención, no es una vida digna de un cristiano, están viviendo, se conoce, y lo dice el texto, están viviendo una vida de esclavitud. Están semejando, están mostrando ante la gente que viven una vida piadosa, una vida de obediencia, cuando en realidad están viviendo de otra manera porque eso se nota después en la persona. Todo sale de dentro y en mi vida se refleja, en tu vida se refleja de lo que tú y yo nos estamos alimentando, porque aquí podemos tener una cara de corderito, sí, pero luego nuestra vida habla diferente cuando estamos por ahí fuera. Es una vida privada, es una vida que nosotros tenemos que llevar, es una relación con Dios, es individual, pero tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros con Dios, sobre todo. Y cuando somos sinceros con Dios, lo estamos siendo con nosotros mismos. Y no nos engañemos. Dios no puede ser engañado. Nos engañamos nosotros mismos. Dice el versículo 4, 2 de Corintios 4, 4. Esto es entre los incrédulos, a quien el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué están en una esclavitud, en un espíritu de esclavitud? ¿Por qué? ¿Hemos leído el texto? ¿Por qué están en un espíritu de esclavitud? ¿Porque quién? Porque Dios. El Dios de este mundo. Ok. Entendí que Dios le había cegado el entendimiento. El Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás, ¿sí? Es el Dios de este mundo. Le cegó el entendimiento. Están ciegos completamente porque el Dios de este mundo, por eso dice Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Dice la palabra que queda poco tiempo. Nosotros deberíamos estar haciendo las maletas. ¿Saben lo que quiere decir eso? Deberíamos estar haciendo las maletas. Esa debería ser la situación de nuestra vida.
No pensando en prosperidad en este mundo. Con eso no quiero decir que no soñemos, somos libres para soñar. Pero siempre con la mirada puesta en las cosas celestiales, como dice Colosenses. Nunca perdiendo de vista el reino celestial. Cuando yo no pierdo de vista el reino celestial es porque no pierdo de vista a Jesús. Y cuando yo no pierdo de vista a Jesús, mi vida nunca estará en un espíritu, con un espíritu de esclavitud. A quien el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como decía antes, es lo que quiere el Señor por medio de su Espíritu Santo, es darnos su imagen. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Quitar esa imagen de nosotros, porque lo único que llevaremos al cielo no serán casas, posesiones, coches, chalet, lo que tú quieras. Eso no es lo que llevaremos al cielo. Lo único que llevaremos al cielo es algo que Cristo tiene para nosotros y que solo tenemos que aceptarlo. Es su carácter. Es lo único que llevaremos. Y eso es lo que Satanás quiere robar de nuestra vida, como dice Juan 10:10. El ladrón, como es llamado el diablo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Para robar tu vida, para matar tu vida y para destruir tu vida. ¿Y qué ha hecho el Señor? Ha dejado todo el cielo, como decíamos esta mañana, para que tú hoy tengas la oportunidad de no tener un espíritu de esclavitud. Pablo define la situación del mundo de una manera. En el capítulo de Romanos, en el capítulo 1, vayamos allá, en donde él dice la situación que vive el mundo. Capítulo 1. Primeramente, leamos lo que era Pablo. En el versículo 1 del capítulo 1, ¿qué dice? Pablo, siervo de Jesucristo, Pablos, doulos, en griego, el original, que no es el siervo que dice aquí, sino que es esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A eso que nos llama, a ser esclavo de una cosa o de otra. Y acuérdense que somos esclavos, que podemos, esto es bonito, porque somos esclavos que podemos tomar nuestra decisión. Los esclavos en la antigüedad eran vendidos, bueno, en la Biblia hay una historia que a los 7 años se le da una libertad y tal, pero en realidad la esclavitud es esclavitud y a nadie le agrada ni siquiera oír la palabra de esclavitud. Pero cuando decimos, yo quiero ser esclavo o tengo que ser esclavo de Jesús, ustedes saben que ahí varía la cosa. Eres un esclavo libre. Eres un esclavo en el cual la misericordia de Dios te da la libertad de irte cuando tú quieras. Como decía antes, el joven rico se fue. Pero volvió cuando él volvió. ¿Vuelve o no vuelve? ¿Lo buscó Dios? El hijo pródigo se fue. ¿Volvió? ¿Cómo volvió? ¿Por qué volvió? ¿Por qué? ¿Quién dijo recapacitó? Ah, exacto, recapacitó. El texto bíblico dice volvió en sí. O sea, tenemos la oportunidad, como dije al principio, cuando hablaba, de volvernos al Padre y poder ser verdaderamente esclavos de Jesús, como dice aquí. Pero miren lo que dice a partir del versículo 21, donde podemos ver por lo menos 6 cosas que nos dice acerca de lo que hacía la gente en la antigüedad. Dice, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo primero que hacen? No darle gloria a Dios. ¿Qué significa no darle gloria a Dios? El no darle gloria a Dios significa que yo no quiero revelar el carácter de Dios, que yo no quiero parecerme a Dios.
Y eso es lo que hacían en la antigüedad. Es una situación en la cual tú y yo podemos estar involucrados y tener un espíritu de esclavitud. Porque ellos lo están haciendo precisamente por eso. Su comportamiento negativo a lo que Dios tiene para ellos, negativo el comportamiento tuyo y mío a lo que Dios tiene para nosotros, es porque estamos siendo víctimas de un espíritu de esclavitud en nuestra vida. De una esclavitud que nos va a llevar a la perdición eterna. Sí, eres libre, te sientes bien ahora, tú crees que lo estás haciendo bien, pero eres y te encuentras, soy y me encuentro en la situación más profunda de equivocación que puedo tener en mi vida. En la situación más profunda de esclavitud me puedo encontrar. Porque mira la situación de estas personas. Son personas libres como nosotros, pero mira cómo se encuentran ellos. ¿Sí? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó. El versículo 24, el versículo 26 y el versículo 28 dicen que Dios los entregó. Y miren cómo lo entregó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus apetitos, en el apetito de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la relación natural por la que van contra la naturaleza. Versículo 28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios otra vez los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben. Señores, Dios es un Dios de misericordia, ¿sí o no? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Dios lo único que quiere es la prosperidad espiritual para nosotros, para Él poder realizar la obra que quiere realizar en nosotros. Hizo el sacrificio que hizo porque nos ama. ¿Cómo es que la palabra de Dios dice que Dios lo entregó? ¿Qué sí quiere decir eso? Dios lo dejó que siguieran con... Exactamente. Por eso somos nosotros, tenemos que ser esclavos de algo. Tenemos que adorar a algo o a alguien. Pero en esta mañana el llamado que nos hace Dios es que comprobemos y miremos lo que Él nos está diciendo. Nos está dando una libertad de elección, pero también nos está diciendo tenemos que ser esclavos. Pero Dios dice, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, elige la vida para que seas prosperado. ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eres un esclavo libre. Deberíamos de ser esos esclavos libres que el Señor tiene. De otra manera, nosotros no vamos a llegar a ningún lado, ni mucho menos vamos a poder ser siervos útiles para Él. Porque quiere transformarnos para que la gente a través de nosotros lo vea a Él. Ese es el propósito de Dios. Es que es mi vida la que tiene que decir qué espíritu tengo yo. Es mi vida la que tiene que hablar a los demás a favor o en contra de Jesús. Es la esclavitud que yo decida vivir la que va a hablar a favor o en contra de nuestro Señor Jesús. Dios nos dice claramente, o eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. Tú eliges, la dirección es tuya. No podemos negar la capacidad que Dios nos ha dado de elegir. Dios nos las ha dado para que la utilicemos. Si nosotros elegimos, si nosotros decimos que no elegimos nada, yo soy ateo, yo no creo, ya estamos tomando una decisión en nuestra vida. Necesitamos ir a Jesús. Necesitamos darnos vuelta del camino que posiblemente nos está llevando a una esclavitud de la cual después no vamos a poder salir. Porque llega un momento que hay algo que se convierte, que estamos haciendo, que se convierte
en una costumbre, luego se convierte en un hábito y después es muy difícil sacarlo porque después se empieza a formar parte de nuestra vida y lo que hace nuestra vida es tomar una posición ascendente, descendiente, una posición descendiente en nuestra vida. Llega a tal grado que ya no hay vuelta de hoja, no porque el Señor no pueda hacernos volver, es porque ya la situación que nosotros hemos tomado ha llegado a tal grado que nos ha alejado demasiado de Dios para que nos sea imposible no poder volver. Seguimos leyendo este capítulo. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El versículo 23, me devuelvo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Cómo se llama esto? Idolatría. ¿Qué es idolatría? O sea, ¿qué es un ídolo? Están siendo idólatras, no tuvieron a Dios en cuenta, cambiaron la gloria de Dios, no quisieron darle gloria a Dios, se volvieron idólatras. Ese es el espíritu de esclavitud. Y tenemos muchos hermanos por ahí, pero Dios es misericordioso. Él dice, yo tengo otras ovejas en otro redil, la cual me conviene traer. Y nosotros por eso debemos de ser amigos de nuestros hermanos, sean de la religión que sean, da igual. Dios es el que va a producir en ellos el querer como el hacer. Dios es el que lo va a convencer a ellos. Nosotros debemos brindar la amistad como la brindó nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos de nuestros hermanos que están haciendo estas mismas cosas. Están siendo idólatras. Están no dándole gloria a Dios. A lo mejor se piensan que lo están haciendo, pero están en esta situación. Según la palabra de Dios, están en esta situación. Preguntaba, ¿qué es un ídolo? ¿Una imagen? Algo que nos aparta de Dios, pero más para allá voy, más profundo. ¿Qué es un ídolo? Amén. ¿Sí? Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios en tu vida. Ya no es una imagen solo, un retrato o algo, no. Es todo aquello que ocupa el lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida. Empezaron a agradarse a sí mismos, no le dieron gloria a Dios, se volvieron idólatras, hicieron un culto falso. Cuando nosotros venimos aquí a adorar, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? ¿Cómo le damos gloria a Dios? ¿Cómo? Obedeciéndole a Dios, ¿sí? Haciendo todo aquello que hace feliz al corazón de Dios. Perdón, su palabra es muy clara. Cuando Dios lo entrega, como decía mi hermano Carlos, cuando Dios dice lo entregó, lo deja que realicen sus planes, sus esquemas mentales que tienen ahí hechos, sus propósitos, que desarrollen sus propósitos, sus deseos. Dios los deja, porque le está diciendo, tú tienes que ser, para que sea prosperado, tú tienes que ser mi esclavo. Pero no obligatoriamente, parece como que Dios lo obliga. Dios no obliga a nadie. Tú tienes que ser mi esclavo. Si tú quieres lograr algo en la vida, hazte esclavo mío para que seas prosperado en todo. Nosotros desde que nos levantamos y abrimos los ojos, ya estamos adorando o no adorando a Dios. Es necesario, porque el Señor dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, tenemos que venir a la iglesia. Pero
Eso lo hace el amor que yo tenga al Señor. Si yo digo que no es necesario ir a la iglesia, estoy contradiciendo a Dios cuando Dios me dice no deje de congregarte. Si Dios me dice no deje de congregarte, no me digas que no es necesario, porque es Dios quien dice que nosotros debemos relacionarnos y ser una familia unida. Yo no puedo estar unido viviendo aparte por mi lado. Entonces, cuando una de las formas de darle gloria a Dios es cumpliendo los deseos de Dios. Y uno de ellos es precisamente ese. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es lo que dice nuestro Señor. Cuando habla con Nicodemo, le habla de la salvación, este capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo. Pero nos olvidamos o tenemos a poco valor una palabrita, una frase que dice el versículo. No lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es la palabra a lo que yo me refiero? De tal manera. ¿De qué manera Dios te amó a ti? ¿No hemos puesto a pensar en eso? Todo lo demás está muy bien. Hacen un complemento perfecto, pero ¿merecemos la salvación? ¿Merecemos nosotros la salvación? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Y ya no hemos sido fulminados. La misericordia de Dios, ¿qué es? La gracia de Dios, ¿qué es? Hay dos definiciones. La gracia de Dios es que Dios nos da lo que no. Y la misericordia de Dios es que Dios nos, ¿qué? Nos trata como no merecemos. Nada de lo que nosotros tenemos lo merecemos. Lo tenemos por la gracia y por la misericordia de Dios. En el capítulo 3 de Juan hay otra definición, estamos terminando ya, hay otra definición de personas que tienen el espíritu de esclavitud. En Juan 3, en el versículo 19, dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que define un espíritu de esclavitud o un espíritu de adopción en mi vida? Las obras no salvan. Salva la fe en Jesús. Pero, ¿qué es lo que determina si yo tengo un espíritu de esclavitud o un espíritu de adopción como hijo de Dios? ¿Qué es lo que determina esto? En primer lugar, el espíritu de esclavitud hace que nosotros huyamos de la luz. Eso es lo que dice el versículo. El versículo dice que esta es la condenación porque la luz vino al mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, por tanto Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estaban viviendo de tal manera que lo que había en su vida no les permitió ver a su Salvador, el cual, o la salvación que estaba enfrente de ellos. Porque a ellos le albergaba un espíritu de esclavitud. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas al descubierto. Cuando ustedes se confrontan, cuando yo me confronto con Cristo Jesús o cuando estoy cerca de Cristo Jesús, ¿se delatan todas nuestras faltas a los pies de Jesús o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de mi estado si yo estoy en un estado de esclavitud o estoy en un estado de adopción para la vida eterna? ¿Cómo yo me doy cuenta? Si es que yo estoy en ignorancia, la forma de yo darme cuenta es relacionándome con Jesús, es acercándome a Jesús para que todas mis faltas se vean porque van a salir a la luz, van a salir de enseguida. Es como un espejo. Cuando yo veo a Jesús, cuando tú ves a Jesús, tiene que reflejarse tu vida, porque es un contraste del cielo a la tierra.
Se nota, se ve. ¿Por qué el espejo es así que se ve todo? Cuando uno limpia un cristal, ni el cristal se ve. De lo limpio que es, de lo profundo y limpio que es. Así es Jesús. Entonces, cuando tú vas al espejo y tú pones tu mano sucia, ¿cómo se ve? O si le pones la mano, ¿cómo deja el cristal, verdad? ¿Se ven? ¿Qué se ven? Las manchas. La mancha de nuestro pecado se ve cuando nosotros vamos al frente de Jesús. ¿Sí? Hermano, debemos de salir de esa situación. Debemos de salir rápido de esa situación. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo digo amén. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se pongan de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando nosotros, la obra de Dios es hecha en nuestra vida, ya no estamos en espíritu de esclavitud. Un arquitecto, o por ejemplo, una persona que toma, y sigue tomando. El que fuma, sigue fumando y no lo deja. Porque está en un estado de esclavitud. Y solo el Espíritu de Dios puede sacarlo de esa situación. O solo tú, o solo yo, que nos pongamos en manos de Dios. Dios puede utilizarnos para que esa persona pueda volver de su camino y venir al camino de la verdad. En cambio, el que practica la verdad lleva fruto. Porque el que está en esclavitud hace y no lleva fruto. El que practica la verdad, por ejemplo, como un arquitecto diseña una casa, ¿verdad? Hace un plano, busca un terreno, ejecuta, ¿no? Construye una casa y luego allí vive una familia. ¿O no? Es una vida, llévenlo a su vida. Esto es para que lo llevemos a la vida. Entonces, la vida que practica la verdad, la vida que mora en ella el Espíritu de Cristo, ese espíritu de adopción como hijos de Dios, ¿lleva fruto o no lleva fruto? Lleva fruto. En Juan 15 el Señor dice que nosotros separados de Dios no podemos hacer, que permanezcamos en Él para que nosotros llevemos mucho fruto. Me gusta una ilustración que dice, porque nosotros somos muy dados a decir que creemos, pero las gallinas también cuando ponen un huevo dicen eso mismo. Creo, ¿no? ¿Es así o no? Las gallinas cuando ponen, creo, y cacarean, ¿no? En mi país dicen, creo. Nosotros también decimos que creemos, pero ese creemos que decimos, lo decimos superficialmente. La gallina por lo menos dice creo, pero pone un huevo, ¿verdad? Lleva fruto. Pero nosotros muchas veces decimos creemos, y yo pregunto, ¿dónde está nuestro huevo? ¿Ah? ¿Dónde está el huevo de nosotros? ¿Qué vida es esa que nosotros llevamos? ¿Qué cristianismo llevamos? Sin fruto. ¿Cuál es el cristianismo que tú llevas? ¿Cuál es el espíritu que te mueve a ti? ¿Hay fruto en tu vida? ¿A cuánto le gustaría recibir el espíritu de adopción de Jesús? Ese es el espíritu que deberíamos tener para que nosotros llevemos fruto. ¿La paga del pecado qué es? ¿Más la dádiva de Dios? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida de esclavitud, ¿qué es? Muerte. Más una vida que lleve en sí el Espíritu de Cristo es vida eterna y una vida de mucho fruto. Colosenses capítulo 3, versículo, o mejor, Romanos 6:6, me gusta más. Romanos 6:6.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Clavó o no clavó Cristo el pecado en la cruz? ¿Cristo clavó tu pecado en la cruz? Cristo clavó nuestro pecado en la cruz. Entonces, ¿por qué seguimos cargando el pecado nosotros? ¿Por qué seguimos viviendo una vida de esclavitud? ¿Por qué? ¿Tiene poder el Señor para quitar de nosotros ese viejo hombre? ¿Tiene poder Cristo para quitar ese viejo hombre en nosotros? ¿Por qué no lo quita entonces? Porque nosotros no lo permitimos. ¿Queremos permitirle al Señor en esta mañana que quite ese viejo hombre de nosotros? Vamos a hacer una oración al Señor para que Dios se haga cargo de nuestra vida y nos quite ese espíritu de esclavitud que no nos deja avanzar, no nos deja caminar, no nos deja llevar una vida de fruto para Dios, no nos deja movernos de nuestra casa, no podemos salir a la calle, no podemos dar la cara, no podemos hablar del Señor, no podemos presentar a Cristo. Tenemos en nuestra mente otros intereses, no los intereses del Señor. Cuando uno ama al Señor, uno ama lo que el Señor ama. Cuando uno ama al Señor, uno hace lo que el Señor dice y no rechista. Uno va gozoso, contento, entusiasmado para ser feliz al corazón de Dios. Eso es cuando vive un espíritu de adopción en tu vida. Vamos a pedir a Dios que quite ese viejo hombre y que quite ese espíritu de esclavitud. Vamos a ponernos de rodillas, por favor. Amado Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, tuya, Señor, es y será siempre la gloria y la honra. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Y tuyos somos todos nosotros que estamos aquí, los que están en casa, Señor. Y los que no están aquí, por alguna forma, no pueden conectar tampoco, también son tuyos. Todo lo que se mueve y tiene vida y respira es tuyo, Señor. Tú lo creaste con tu gran poder. Solo con la palabra de tu boca. Y con la misma palabra de tu boca puede transformar nuestras vidas en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo nos transformarás en aquel día cuando tú vengas en gloria? Porque la promesa es para nosotros, para tus hijos, para nuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos. Para cuantos tú llames, Señor, y que respondan al llamado, a tu llamado. Sabemos que tú eres capaz, Señor, sabemos que tú eres todopoderoso, sabemos que nos amas y que el Dios que nos ama quiere hacer esa obra en nosotros y quitar ese espíritu de esclavitud, despojarnos de ese viejo hombre con sus hechos que está asolando nuestra vida. Ayúdanos a tener un pensamiento positivo y que nos agraden las cosas que a ti te agradan. Que seamos consecuentes de nuestra situación y la necesidad que tenemos de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestra vida en tus manos, nuestros planes. Y si hay algo, Señor, que no te agrada de nosotros, sácalo de raíz, porque queremos, Señor, practicar el camino de santidad, al cual y sin el cual nadie te verá. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas, perdona la forma en que hemos vivido hasta ahora y ayúdanos a vivir una vida como hijos verdaderos. Ayúdanos a aceptar esa adopción que ganó Cristo en la cruz del Calvario y ser tus hijos verdaderamente. Danos tu Espíritu, Señor, para vivir una vida de fruto, para vivir una vida de hermandad, para vivir una vida que cuando los hermanos vean puedan decir, como siempre decían de tus apóstoles, verdaderamente estos han estado con él. Que puedan ver que nosotros nos relacionamos contigo, Señor, que vive en nosotros el Espíritu de Cristo y que por medio de eso puedan poder ver tu imagen a través de nosotros. Acompáñanos en esta mañana. Bendice a cada alma presente aquí, Señor. Bendice a cada alma en Zoom. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en donde quiera que se encuentren, cada uno de ellos. Danos, Señor, tu Espíritu y guárdanos, Señor, para tu reino. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor,
en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén.